Dios les continúe bendiciendo, queridos amados hermanos y amigos en las redes sociales. Le damos gracias a Dios por un día más que nos da la oportunidad de poder estar entre ustedes compartiendo la palabra del Señor. Así que gracias al Señor por este día maravilloso. Queremos aprovechar bien el tiempo, sabiendo que ahorita ha cambiado la hora. Pudimos descansar una horita más, gracias al Señor. Y así de la misma manera nosotros pudimos prepararnos mejor para la gloria del Señor. Amén. Así que solo estoy revisando que todo esté funcionando bien aquí. Gracias al Señor, todo está bien. Acá, perfecto. Gloria al Señor. Así que, mis queridos amigos y hermanos, en este día queremos darle continuación al libro de Juan. Hemos tenido, gracias al Señor, ya 2, 3 clases, 4 con la introducción. Y le damos gracias a Dios porque vamos avanzando, vamos continuando. Cada día vamos aprendiendo cosas nuevas. Como le dije desde un principio, no lo vamos a conocer todo, no lo vamos a saber todo, porque nosotros no somos Dios. Además, no lo tenemos todo, como dice uno de los libros, ¿no? Pero tenemos lo suficiente, lo necesario para que todos y cada uno de nosotros llegamos a ser salvos, conocer al Señor, vivir para el Señor y sobre todas las cosas que a partir de este mundo podamos ver a nuestro Dios cara a cara, como dice su palabra, ¿no? Que estaremos en su presencia y obviamente nos gozaremos por la eternidad. Una vez más les ruego me disculpen, estuve bien los últimos 2 o 3 días, sin tos, tranquilo, pero ahora que me toca estar con el Señor, presentando su palabra, pues hace como una hora más o menos me empezó a dar la tos. Qué coincidencia, ¿no? Pero le damos gracias, honra y alabanza a Dios porque aún estamos aquí para glorificar el nombre de Dios. Amén. Así que siéntanse todos y cada uno de ustedes bienvenidos en este día. Pues vamos a iniciar, mis amados hermanos, vamos a darle gracias a Dios primeramente y posteriormente pues vamos a leer su palabra, ¿no? Ay Dios. Ahí vamos, ya estamos mejorando, no se preocupe, mamá, estamos mejorando, gracias a Dios. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Te pedimos y te rogamos una vez más, Señor, en este día, que seas tú enseñándonos a todos y cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra, que nos muestres cómo vivir, cómo caminar, cómo andar, Señor, delante de ti, y que asimismo permitas en tu misericordia que todos aquellos que no te conocen, Señor, que tú dispongas su corazón, que toques su vida, su alma, Señor, a tal grado que él pueda disponerse, Señor, de todo corazón a querer conocerte cada vez más, no solo a conocer de ti, sino conocerte a ti, Señor, y llevar una relación íntima, Señor, contigo. Que ellos puedan disfrutar de la salvación como lo hacemos nosotros hoy en día. Te lo suplicamos, Señor, sabiendo que todo esto va a ser para la gloria de tu nombre y conociendo que esta es tu voluntad, Señor. Porque tu palabra nos dice, Señor, que tu anhelo y tu deseo es que todas las personas en el mundo, habidas y por haber, puedan llegar a la salvación a través de Cristo Jesús. Sabemos, Señor, que habrá muchas personas que no querrán decidirse por ello, pero aún por ellos te suplicamos que tú tengas misericordia y puedas obrar en sus vidas y traer salvación a su alma. Gracias, Padre amado, en cuanto nosotros nos entregamos en tus manos para que tú hables a nuestra vida, habla a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro subconsciente, Señor, y que tu palabra penetre en todas las células de nuestro cuerpo, aún hasta el tuétano, como dice tu palabra, pueda llegar esa palabra, Señor, y transformar nuestras vidas, aunque poco a poco, Señor, porque cada día vamos aprendiendo cosas nuevas y hay muchas cosas en las cuales todavía no las comprendemos, pero que seas tú transformándonos y cambiándonos, ahora sí, como dice tu palabra, a la estatura de Cristo, Señor. Gracias, Padre amado, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Te suplicamos, mi Señor, por todos aquellos hermanos, amigos y seres queridos que en este momento, Señor, estén padeciendo alguna enfermedad, estén pasando por una crisis económica, una crisis emocional, mental, Señor, una crisis física, que seas tú, Señor, obrando en su vida,
trayendo paz y tranquilidad y dándole la oportunidad que en esa paz, Señor, puedan escuchar tu palabra el día de hoy y asimismo, Señor, al final de este día, glorificar tu nombre. Gracias, Padre amado, te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Hemos hablado, mis queridos amigos y hermanos y conocidos, hemos hablado acerca de que nuestro Señor Jesucristo era el Verbo, estaba al principio con Dios. Hemos hablado incluso del apóstol Juan, acerca de la introducción de su libro. Más adelante hemos hablado que nuestro Señor Jesucristo era la luz que alumbra a todo hombre. Y en este caso en particular vamos a hablar de aquel Cristo que al final de cuentas fue rechazado. Dice así la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice, en el mundo estaba, hablando de Cristo como la luz, ¿no? Como el Señor. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Amén. Gloria al Señor. Tomaremos estos dos versículos nada más para hablar de nuestro Señor Jesucristo como aquel que venía a este mundo con un propósito en particular, pero al final de cuentas quienes deberían de recibirlo, pues no lo recibieron, ¿no? Y sabemos en este caso en particular que el Señor Jesucristo venía particularmente, ¿no? Incluso vino a través de la tribu de Israel. En este caso, sabemos que era descendiente de David, como dice la Escritura, ¿no? Sabemos en este caso en particular que Juan nos enseña que Jesús o el Cristo es el creador de este mundo y que prácticamente es creador de todo lo que nosotros podemos ver hasta el día de hoy, de todo lo que lo habita, aunque pudiéramos decir que esta Biblia fue hecha por el hombre, al final de cuentas terminó usando los recursos que Dios había ya hecho y construido o de alguna forma creado en esta tierra. No hay nada que nosotros podamos ver alrededor nuestro que podamos decir esto no lo hizo Dios, porque aún los autos provinieron del hierro o del fierro o metal, aluminio, todo tipo de metal que usted puede imaginarse, todo tipo de plástico, pero al final de cuentas todo es de lo que ya Dios había creado en esta tierra. Así que no hay nada que se escape de las manos de Dios, ni aún la construcción de los edificios, sea de madera, lo sacaron de los árboles, creación de Dios, sea de cemento, lo sacaron de la tierra, que es creación de Dios, usaron varillas, metal, salieron de la tierra, creación de Dios de la misma manera. Así que ese creador ahora se ha acercado a sus criaturas, que somos nosotros los seres humanos, pero lamentablemente su creación, nosotros los seres humanos, no le conocimos y no le recibimos, en este caso hablando del pueblo de Israel al principio, pero que en realidad al final de cuentas vamos a descubrir que toda la humanidad, habida y por haber, estamos envueltos en este rechazo a nuestro Señor Jesucristo. Los judíos religiosos sabían hasta cierto punto las cosas y los sucesos que necesitaban suceder en el tiempo cuando apareciera o fuera presentado el Cristo, el enviado de Dios. Hasta ese tiempo se era conocido que era el Salvador de Israel solamente, pero a través de la historia y como lo vemos hoy en día, sabemos, ¿no?, que Jesucristo era el Salvador del mundo entero. Pero a pesar de que estos líderes religiosos sabían las cosas que necesitaban que sucedieran en los tiempos de la aparición de Cristo, parece que no se estaban preparando para recibirlo en este caso en particular. O sea, nosotros sabemos a través de la historia que ellos conocían ciertas y determinadas cosas que necesitaban suceder antes y durante el tiempo de la aparición del Cristo, pero como que si le daba lo mismo si venía hoy o no venía hoy, y al final de cuentas pues descubriremos, ¿no?, que al final de cuentas pues terminaron no reconociéndolo, como lo hacemos muchos de nosotros todavía hasta el día de hoy. Hoy voy a exponer solamente 5 puntos, vamos a ir avanzando
No es mi intención avanzar rápido, como les dije. Yo tengo todo el tiempo que Dios ha dispuesto para que yo viva y todo ese tiempo lo vamos a usar para glorificar el nombre de Dios. Pero que va a haber puntos, como les dije anteriormente, que en los cuales vamos a ir avanzando un poquito más rápido, otros un poquito más lento, pero que al final de cuentas nuestro propósito y nuestro anhelo y el deseo de nuestro corazón es, primero que nada, glorificar a Dios, y número dos, con el anhelo de nuestro corazón, pues esperamos que todos y cada una de aquellas personas que nos escuchan puedan entregar su vida al Señor. Amén. Así que en el punto número uno, nosotros podemos darnos cuenta que estos religiosos conocían que era necesario que Jesucristo naciera en Belén de Judea, como lo dice Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Pero no se percataron que una estrella indicaría el día del nacimiento y el lugar de la estadía o donde se encontraría el Mesías cuando éste fuese buscado. Pero más sin embargo, aquellos que estaban diligentemente esperando la venida de Cristo, sí se les dio la oportunidad de que se percataran de esa estrella, como nosotros conocemos aquellos hombres sabios. Algunos dicen reyes magos o reyes sabios del oriente. Sabemos que la Biblia Reina Valera les puso como, como magos del oriente, pero como lo hemos explicado antes, no son magos en realidad que hacían magia, sino más bien personas sabias que conocían los tiempos, y en este caso que estudiaban los astros, las estrellas, para determinar el tiempo en que nacería Cristo, y que así fue. El Señor les dio la oportunidad de que ellos pudieran descubrir aquella estrella que les indicaría que nuestro Señor Jesucristo ya estaba en esta tierra, que el Salvador del mundo, o sea, no solo de Israel, sino que el Salvador del mundo ya había nacido en esta tierra. Hay personas que indican que ellos se tardaron aproximadamente 3 a 6 meses desde sus hogares hasta donde se trasladaron y encontraron a nuestro Señor Jesucristo. Y por eso encontraron a nuestro Señor Jesucristo en una casa. Y no es como la tradición nos los enseña, como la televisión incluso nos los enseña, que encuentran al niño envueltos en pañales. La Biblia nos dice que el niño ya se encontraba en una casa junto a su madre. Los que lo encontraron en pañales lo vamos a mencionar más adelantito. Pero no fueron los reyes sabios, no fueron tampoco, les digo, no fueron ni magos, ellos no hacían magia, porque Dios está en contra, en este caso en particular, de la magia, de los magos, de los argureros y todos estos tipos de personas que leen las manos, que hoy en día se pasan de la raya y que leen otras partes del cuerpo que no quiero ni mencionarlas, pero que han salido en las noticias. Pero todo este tipo de personas que leen la bola de cristal, etcétera, etcétera, todos ellos, el Señor está en contra de ellos, porque no se trata en este caso de uno en particular, sino que se trata de Dios, y a Dios no le agrada eso. Entonces, al final de cuentas, si estos hubieran sido magos como los presentan haciendo magia y en la televisión, Dios no les hubiera permitido de ninguna manera descubrir esta estrella y saber que el Cristo habría nacido. ¿Por qué? Porque Dios está en contra de todo eso. Y sabemos que Dios tiene a la persona que hace lo malo o maldad, Dios los tiene un poquito aparte y no le va a revelar todo lo que Dios está haciendo para la gloria de su nombre. Así que les digo, estas personas tuvieron el privilegio de parte de Dios de poder ser personas que Dios les permitió ver a esa estrella. Y cuando llegaron allá, dice que la estrella se posó donde estaba el niño en la casa, y ahí lo encontraron. Y obviamente pues le rindieron, en este caso, honor al Señor, dándole incluso presentes. Amén. Número 2. Estos líderes religiosos, o mejor dicho, Jesús el Cristo, el Salvador, que no era solo de Israel, sino del mundo entero, fue llevado para ser presentado delante de Dios. Pero ninguno de los religiosos, en este caso en particular, se menciona en la Biblia que haya reconocido al niño cuando fue presentado. Sabemos que la Biblia dice que los días de la purificación de la mujer eran, creo, 40 días. Pues en ese caso en particular era cuando el niño podía ser presentado. Fue circuncidado a los 8 días, pero fue presentado al Señor a los 40 días. Como sabemos, no fue bautizado a los 40 días, sino que fue presentado delante del Señor.
Y cuando fue llevado al templo, como le digo, no había en la Biblia al menos ninguno de los religiosos judíos expresando que ese era el niño. Pero más sin embargo, aquellas otras personas que sí tenían un corazón para Dios, sí se mencionan en la Biblia, como tenemos el caso de Simeón, aquel hombre que Dios le prometió a través de su Santo Espíritu que no moriría hasta que no viera al Salvador del mundo. Aunque no se menciona su procedencia, tampoco podemos afirmar que era de la tribu de Leví, que era mayormente o prácticamente los únicos que estaban al servicio del Señor. Pero sí se menciona que era un hombre justo, un hombre piadoso, que esperaba la consolación de Israel. También encontramos que se menciona a Ana, la profetisa, pero en este caso ella era de la tribu de Aser, no de la tribu de Leví. Así que por alguna razón el Señor no les permitió ni percatarse cuando Jesús el Cristo estaba ahí presente o siendo presentado en el templo. Número 3, encontramos que estos judíos religiosos sabían que vendría el Mesías, pero no se les avisó exactamente cuándo vendrían. O sea que deberían de alguna forma estar atentos, estar bien abusados, revisando la escritura, revisando los tiempos, hablando con el Señor, en este caso teniendo una relación con Dios, para saber el momento preciso en que nuestro Señor Jesucristo nacería y vendría a esta tierra, para ellos recibirle con todo gozo y alegría en el corazón, pero sabemos que es todo lo contrario. Mas, sin embargo, podemos ver que unos sencillos pastores que tenían un corazón, en este caso, para el Señor, se les apareció un ángel, en este caso en particular, anunciándoles que acababa de nacer el Cristo, el Salvador del mundo, y pudieron comprobarlo con sus propios ojos, como lo dice Lucas capítulo 2, versículos 8 al 20. Y la Biblia dice, en este caso en particular, que ellos prácticamente estaban en el lugar donde estaban apacentando sus ovejas y era de noche. Y en ese momento en particular les aparece el ángel, les da el anuncio, aparecen luego una multitud de ángeles diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y de ahí ellos van hacia donde el ángel les dijo y confirman que lo que el ángel les había dicho era verdad. Ahí ellos fueron los que encontraron a nuestro Señor Jesucristo envuelto en pañales en un pesebre donde no eran los reyes magos o sabios, sino que eran pastores, hombres sencillos, comunes y corrientes, que al final de cuentas tenían un corazón para vivir y servir al Señor. Y de esta manera, qué interesante, podemos ver que a ningún religioso judío se le apareció otro ángel para decirle que apareció Cristo, que ya nació Cristo. Pero más sin embargo, a otras personas sencillas, el Señor permitió que este ángel les anunciara su nacimiento. Número 4, penúltimo. Los religiosos sabían que vendría alguien a bautizar, en este caso en particular, pero ellos nunca entendieron quién era el que estaba bautizando a las personas y que lo tenían ante sus ojos. Y nosotros lo podemos confirmar en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 19 al 28, donde en este caso estamos hablando de Juan el Bautista, aquel que fue enviado delante del Señor para preparar un pueblo bien dispuesto para que cuando entrara Cristo le recibieran sin ningún problema. Pero estos líderes religiosos, al ver a Juan el Bautista ahí, le hacen preguntas: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú profeta? ¿Eres tú Elías? Dice la Biblia que él confirmó y no negó, sino confirmó que él no era ninguno de los tres. Y le dice, bueno, entonces, ¿y tú quién eres? O sea, al final de cuentas, no podían percatarse quién era la persona que estaba delante de ellos. Estaban muy perdidos en cuanto a la preparación o la disposición para con un corazón dispuesto para recibir a Cristo. O sea que ellos prácticamente parece que en ninguna forma pudieron prepararse para ese día en particular. Y les digo, y al final de cuentas les dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino para el Señor, indicándoles que él venía a hacer la función de Elías, porque Elías no iba a regresar en carne propia, como ellos esperaban, sino que la función de Elías la estaba haciendo en este caso Juan el Bautista. Y nosotros podemos ver la confirmación
cuando los discípulos le preguntan a Cristo por qué dicen, o dice la Escritura, o dicen ellos algo así, que Elías habría de venir primero. Y Jesús les contesta a sus discípulos: sí, es verdad, Elías habría de venir primero que yo, pero les digo que Elías ya vino. Y dice la Escritura que entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Entonces le digo yo, no, estos líderes religiosos no se percataron, no se dieron cuenta, no estaban preparados para descubrir que el Cristo ya había venido a este mundo, que estaba entre ellos, y en este caso en particular no se percataron quién era el que lo precedía y que estaba frente a sus ojos. Mas, sin embargo, a pesar de que estos cuestionaron a Juan el Bautista, no se bautizaron con él en ese momento. ¿Por qué? Porque no lo reconocieron, no se dieron cuenta quién estaba ahí. Había otros que sí se percataron y se bautizaron con Juan el Bautista, cuando incluso Juan el Bautista les dice: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Pero les digo, pero estos que fueron enviados no se percataron, los que lo enviaron a ellos tampoco se percataron ni se bautizaron con ellos. Pero ahí, en ese momento en particular, podemos ver a través de la Escritura que ya había personas que habían atendido a este llamado de Juan el Bautista y que en ese momento se estaban bautizando con él. En este caso en particular, podemos ver que otras personas que no eran los que estaban encargados de los servicios al Señor se percatan del llamado de Juan el Bautista y se bautizan con él, mientras que estos religiosos no estaban listos, no estaban preparados. Y por último, número 5, sabían que el Cristo vendría para rescatar y fortalecer al pueblo de Israel y se encontraba en medio de ellos, pero lamentablemente, no le reconocieron cuando le vieron y le escucharon hablar del reino de Dios, ni aun cuando hacía los milagros con los que glorificaba a Dios. Y en este caso en particular tenemos dos escrituras donde se complementa la una al otro, y encontramos, en este caso estamos hablando del libro de Juan, capítulo 14, versículos 1 al 13, donde habla acerca de que con esas obras glorificaría a Dios. Y en este caso podemos ver a Juan, capítulo 10, versículos 22 al 38, donde nos habla que de la misma manera le hace saber a los religiosos que las obras hablarían de quién era el Cristo. O sea que Cristo, estando frente a ellos no se percatan que Él es el Señor, el Mesías, el enviado de Dios. Al final de cuentas lo rechazan y les digo yo, no se percatan que Él es el Salvador del pueblo de Israel, y por ende también porque el Señor lo envió para salvar a la humanidad entera. Le digo yo, hasta el día, incluso nosotros hasta el día de hoy, hasta hoy en día, podemos descubrir que es realmente interesante encontrarnos que Jesús, el Cristo, el Salvador, no solo de Israel, sino del mundo entero, no fue recibido por aquellos que debían estar esperando. Como dice la Escritura, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero lo más interesante de esto es poder descubrir que esta historia se repite cada día, a través de toda la historia humana, por supuesto, ¿no? Hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy podemos ver que muchas personas que debían de recibir a Cristo para salvación de sus almas, nunca lo han recibido. Y al final de cuentas, pues esto cuenta como un rechazo, ¿no? Al decir no quiero recibir a Cristo, al final de cuentas, no podemos descubrir que ellos lo están rechazando. Que no es solo de hoy, como les digo, se ha visto a través de la historia por reyes y gobernantes, pero también por personas comunes y corrientes. Como por decirlo, podemos hablar en la antigüedad de Nerón, podemos hablar del César, podemos hablar de todos aquellos personajes bíblicos e incluso los que no son bíblicos, como los reinos que vinieron después de eso. Y al final de cuentas, descubrir que desde aquel día hasta el día de hoy, Jesucristo sigue siendo rechazado. Y a mí me llama la atención porque si en este caso en particular las personas pudieran entender cuando menos que lo único que Dios quiere es salvar nuestra alma, digo yo, ¿qué pérdida hay en eso? Ninguna. Más sin embargo, podemos descubrir que hay otras cosas que sí hacen pérdida en nuestras vidas, ¿no? En este caso en particular,
podemos ver que el cigarro destruye tus pulmones, mas sin embargo las personas sí lo fuman sin ningún problema, sí lo aceptan sin ningún problema, y lo digo porque yo lo acepté teniendo 11 años de edad. A los 11 años yo ya estaba fumando, me enseñaron a fumar, y yo dejé de fumar a los 27 cuando Cristo vino a mi vida. Me enseñaron mis tíos a tomar, que daña los riñones, el hígado, y perjudica nuestros órganos internos a, a cuestión de eso. Y yo me acuerdo que desde que tenía 7, 8 años de edad, el hermano de mi mamá me daba cerveza a tomar. Mi mamá lo regañaba, por supuesto, pero no dejaba de darme cerveza. Y al final de cuentas, cuando yo ya fui un bebedor, empecé como bebedor, igualmente a los 11 años, una vez que salimos de casa a trabajar en otro lugar. Pero más sin embargo lo aceptamos sin ningún problema. Pero cuando vienen y nos hablan de Cristo, como que hacemos un alto, nos ponemos a pensar. Y al final de cuentas terminamos no aceptando a Cristo. No es un rechazo directo, decir no lo quiero, pero simplemente al no aceptarlo ya lo estamos rechazando. También se me presentaron las drogas en esos tiempos sin ningún problema. Acepté la cocaína sin cuestionarla, sin buscarle muchos peros, sin ponerme a pensar tanto. Y no solo a fumarla, sino después cuando ya no me hacía nada, empecé a fumarla. O sea, ya no lo utilizaba normalmente, sino que empezaba a fumarla. Y sin ningún problema, sin ningún cuestionamiento, acepté eso de la misma manera. Hubo tiempo después, cuando ya tenía como 15 años, alguien me invitó a robar, sin cuestión alguna. Fuimos y robamos. Y después de eso, antes de venir a Cristo también, fuimos a robar muchas veces en los yonques, sin cuestión alguna. Lo aceptamos sin ningún problema. Pero cuando se nos hablaba de Cristo, escuchábamos, pero no aceptábamos a Cristo. Se lo digo por experiencia propia. Sé que muchas personas se ponen incómodas cuando hablan de alguien más, pero en este caso me presento yo como un ejemplo porque lo viví. Algunas otras personas no van a poder dar ejemplo porque nacieron en el Evangelio, se criaron en el Evangelio y al final de cuentas murieron en el Evangelio. Nunca se apartaron del Señor. Pero en mi caso sí puedo presentarme como ejemplo. Entonces, para no ofender a nadie, uso mi persona, mi familia, lo más cercano a lo mío, para no ofender a nadie, pero al final de cuentas, si se pone cada uno de nosotros en mis zapatos, descubrirá que en ciertos, no en todos, pero en ciertos aspectos de mi vida, se encuentra identificado con ellos. Y se da cuenta, como yo, que termina aceptando todo sin cuestionarlo, pero cuando se trata de Jesucristo, ahí sí ponemos un alto, nos ponemos a pensar, a ver si de casualidad aceptamos a Cristo o no. Como les digo, nosotros hacemos lo mismo que estuvieron haciendo aquellos hombres en aquel tiempo. Terminamos rechazando a nuestro Señor Jesucristo. Y como le dije, si las personas pudieran entender cuando menos que lo único que quiere Dios es salvar nuestra alma y que al final de nuestros días, cuando partamos de este mundo, podamos abrir los ojos en la presencia de Dios, las cosas fueran diferentes. Entonces todo mundo le abriera el corazón a Dios. Pero no es así. Podemos ver a través de la historia que hay mucha resistencia para querer aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Hay personas, amigos míos, que ya están de una edad avanzada, que él me ha compartido como cuando iban a predicar a las casas, había personas que salían, dice, con ollas de agua hirviendo y apenas abrían la puerta y les echaban todo el agua hirviendo sobre sus cuerpos para quemarlos, para que ya no fueran a predicar a Cristo. Otros más que los golpean, otros que los critican, otros que le dicen que están locos, etcétera, 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 pero siempre hay un impedimento para recibir a nuestro Señor Jesucristo hasta los días de hoy. Así incluso podemos descubrir, y lo hemos visto, pudiéramos decir lo que lo hemos visto hasta con nuestros propios ojos, podemos descubrir que aún dentro del cristianismo, cuando ya se ha aceptado a Cristo, a veces nos comportamos como que si nunca hubiéramos recibido a Cristo. A veces nos comportamos incluso como personas que están fuera en el mundo. Y lo vemos incluso a través de la historia, a través de la Biblia, porque la Biblia nos habla cómo Pablo le llama la atención a estos personajes y les dicen, óyeme, ¿cómo puedo jugar a los de fuera del mundo si ustedes están comportándose igual que ellos y en algunas ocasiones hasta peor que ellos? Entonces les digo, no es algo para asustarse hoy en día, sino que lo vemos a través de la historia, que aún dentro del cristianismo
terminamos actuando en algunas ocasiones como que si realmente nunca hubiéramos recibido a Cristo. Pero que el Señor nos ayude y nos guarde al final de cuentas y nos ayude a ser sabios y entendidos y que debamos comportarnos como debemos de comportarnos, en este caso en particular, hablando de los cristianos, de los que ya conocen de Dios, aunque no estés siendo una iglesia, si eres una persona que has conocido a Dios a través de los medios sociales por diferentes personas que predican la palabra del Señor, su comportamiento debiera de ser diferente. Así como lo mencioné, si no me equivoco, la clase pasada o tal vez la anterior, no lo recuerdo exactamente, pero donde dije que había personas que decían, así nací, así me crié y así me voy a morir. O sea que su comportamiento no cambia. Y eso no concuerda con el cristianismo, porque el cristianismo se trata de cambiar la vida del ser humano. O sea, incluso el Señor dice, agarraré ese corazón de piedra y lo haré un corazón de carne. O sea que debe de verse el cambio en una persona que ya conoce de Dios. Y en este caso en particular, continuando con el ejemplo de que hasta el día de hoy Jesucristo es rechazado, nosotros podemos ver que aún el apóstol Pablo, se cree que es el apóstol Pablo, ¿no?, a la carta a los hebreos, les enseña lo siguiente y les dice, mirad hermanos, en este caso es en el libro de Hebreos capítulo 3 versículos 12 al 19, dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros, de vosotros, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, o sea, esa palabra hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Dice 16. Porque dice, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. O sea que no pudieron entrar en el reposo del Señor por no haber creído a Dios, en este caso en particular. Y al final de cuentas podemos ver, incluso en el libro de Éxodo, de que todas estas personas perecieron en el desierto por no haber creído al Señor. Y si no mal recuerdo, creo la escritura dice que los mayores de 20 años hacia arriba, hacia la edad que tuvieran, fueron todas las personas que no entraron, en este caso, a la tierra prometida. Y cualquiera pudiera decir, bueno, hermano, es que eso es una promesa en la antigüedad para aquellas personas que no creyeron en el Señor y que no pudieron entrar en el reposo del Señor, que era la tierra prometida. Dice, pero para nosotros no tiene nada que ver porque fue para el pueblo del judío. Pues déjeme continuar leyendo, eso termina ahí. En el capítulo 4 ahora, del mismo libro de los Hebreos, versículo 1 al 3, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Pero en los que hemos creído, entramos en el reposo. Esa es la primera parte del versículo 3. O sea que al final de cuentas, estas son cosas que aplican a nuestra vida. Y está hablando de personas que ya conocen de Dios y que al final de cuentas, por incredulidad, no entrarán en el reposo del Señor. O sea que al final de cuentas, nosotros podemos descubrir que ahora estamos trabajando y viviendo para el Señor. Mientras estemos aquí, seguiremos trabajando. Pero cuando partamos de esta vida, entraremos en el reposo del Señor. Incluso Jesucristo da una ilustración
bien interesante donde dice, donde habla a aquellos siervos que les da cierta cantidad para que se reproduciera con intereses. Y al final de cuentas le dice, bien buen siervo fiel, si no me equivoco es esa parte donde le dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo del Señor, en el descanso del Señor, algo así parecido. O sea que al final de cuentas, cuando nosotros partamos de esta vida, vamos a ir a disfrutar con el Señor, vamos a ir a estar en ese descanso, en ese reposo, donde estaremos con Él por la eternidad. Ya nunca más volveremos al trabajo, en cierto sentido como lo vemos hoy en día. Sabemos que más adelante el Señor se presentará, vendrá en la nueva Jerusalén, y hay algunos que piensan que ven ahí, en la escritura, que nosotros vendremos con Él, en este caso en particular, para hacer las labores del Señor, pero ya no tendremos ese cansancio como tenemos hoy, ¿no? Pero que al final de cuentas, al punto que quiero llegar es este, que hoy es la oportunidad de aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, y lo digo tanto para no cristianos como para cristianos, porque hay cristianos que están dentro de las iglesias, pero que al final de cuentas no son cristianos porque siguen viviendo el mismo estilo de vida, siguen haciendo los mismos pecados, siguen haciendo la misma maldad, pero al final de cuentas aceptaron a Cristo solamente de labios, pero su corazón estaba lejos del Señor, está lejos del Señor. Pero como dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, si has comprendido hoy que con tus actitudes, tus acciones, tus pensamientos, con todo lo que tú haces, estás negando a Cristo y te muestras como que nunca lo has recibido, pues hoy es la oportunidad que el Señor te da para que no endurezcas tu corazón y al final de cuentas puedas aceptar a Cristo verdaderamente como tu Señor y Salvador. Y asimismo quisiera aprovechar la oportunidad para aquellas personas que no lo conocen, porque la pregunta sería en esta ocasión, ¿y tú has recibido a Cristo o sigues rechazándolo, como lo rechazaron aquellos hombres y lo han rechazado por toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy? Y como nosotros podemos verlo, cualquier persona que le predicamos el Evangelio, algunos lo aceptan, otros no, pero ¿qué hay de ti? ¿Tú has aceptado a Cristo verdaderamente como Señor y Salvador de tu vida? ¿Estás seguro que el día en que tú partas de este mundo te verás en la presencia de Dios y verás el rostro del Señor? ¿Estás seguro que tendrás la oportunidad de ver el rostro de Cristo, de conocerlo cómo es, el color de sus ojos, su cabello, sus sandalias, sus vestidos? ¿Estás seguro tú que si en este momento tú mueres, vas a ir a conocer el reino de Dios? ¿Estás seguro tú de que si en este momento tú partes de este mundo, podrás ver a todos aquellos hombres y mujeres de Dios que murieron sirviendo al Señor y podrás conocerlo? Porque la Biblia dice que cuando nosotros lleguemos allá, entonces conoceremos todas las cosas. Al ver inmediatamente a alguien podremos descubrir si es el apóstol Pablo, si es el apóstol Juan, si es el apóstol Pedro, si es Sansón o si es el rey David, etcétera, etcétera, si es Salomón o alguien más, quien quiera que haya vivido para el Señor. ¿Estás seguro de que si tú cierras los ojos hoy vas a poder conocerlos a todos ellos en persona propia o en carne propia, como decimos, cara a cara? Si no estás seguro, como dice la Escritura, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dale la oportunidad al Señor que salve tu vida, independientemente de quién seas o quién te crea. Si tú no estás seguro en este momento, no endurezcas tu corazón, sino dale la oportunidad a Dios que venga y reine en tu vida y no sigas rechazando más a Cristo. No lo rechaces ni con tus actitudes, ni con tus pensamientos, ni con tu manera de vivir, sino todo lo contrario. Dale la oportunidad al Señor que trabaje desde adentro de tu vida y que al final de cuentas transforme tu corazón, tu manera de pensar, tu manera de ver la vida, tu manera de ver a Dios y las Escrituras, porque muchos lo ven de una manera incluso diferente, no la ven con esa fe de que algún día veremos el rostro de Dios, sino lo ven como una oportunidad de negocio para llenarse los bolsillos. También a ti te hablo. ¿Estás seguro que entrarás en la presencia del Señor si mueres hoy? Así que permita en su misericordia al Señor que todos y cada uno de aquellas personas que no están seguros, que en este momento puedan entregar su vida a Dios. Y déjame guiarte en esta oración, que no es una fórmula mágica, pero que al final de cuentas la Biblia nos lo dice así.
Dice que si nosotros nos arrepentimos, entregamos nuestra vida a Dios y dejamos que Dios viva en nosotros, como dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino viva Cristo en mí, y nos dejamos guiar por su Santo Espíritu y por Dios mismo, al final de cuentas, cuando cerremos nuestros ojos, estamos seguros de que conoceremos el color de los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo te invito en este momento que si tú no conoces a Dios y deseas conocerle y vivir para Él, hagas esta oración. Señor, te pido perdón por mis pecados, reconozco que en este momento yo estoy separado de ti, sé que si yo muriera en este momento no vería tu rostro, y te suplico de todo corazón que puedas tú entrar en mi vida, que puedas cambiar mi corazón de piedra a un corazón de carne, que me rindo ante ti, Señor, como mi Señor y mi Salvador, te acepto en mi vida, reconozco que el Padre le levantó de entre los muertos, te pido que reines en mi corazón, en mi mente, en mi subconsciente y en todo mi ser, y me dejo en tus manos para que tú me guíes cada día. Perdona todos mis pecados, te lo suplico en el nombre de Jesús, y ayúdame a vivir una vida recta, justa y santa, para que el día en que yo muera pueda abrir mis ojos delante de tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que ruego al Señor que usted haya podido hacer esta oración y que al final de cuentas el Señor lo guíe a esa iglesia donde prediquen y enseñen la verdad de la palabra del Señor, y no esas iglesias falsas donde solamente le quitan el dinero del bolsillo de los pobres, de los menesterosos, de los incluso necesitados, porque hasta ellos no se salvan, sino que Dios pueda dirigirlo a una iglesia donde usted pueda desarrollarse y seguir creciendo espiritualmente, y que la palabra del Señor nunca falte. Así que si usted hizo esta oración, le felicito, que el Señor le bendiga grandemente, le llene de su iluminación, que el Santo Espíritu, que fue el que inspiró a aquellos grandes hombres de Dios para escribir la palabra del Señor, le inspire ahora a usted para entenderla, comprenderla, digerirla y vivirla conforme a la voluntad del Señor. Así que, mis queridos hermanos y amigos, hasta aquí llega esta clase de hoy. Espero que haya sido de bendición de usted y que hayan podido comprender que a veces de alguna forma u otra nosotros como cristianos llegamos a rechazar a Cristo o negar a Cristo, si podemos decirlo así, pero que a través de la historia de la vida de la humanidad podemos descubrir que Cristo ha seguido siendo rechazado por muchas personas. Pero con todo y eso, no nos cansaremos de predicar la palabra del Señor, no nos cansaremos de anhelar y desear en lo profundo de nuestro corazón que todos aquellos que llegaran a escuchar la palabra del Señor puedan ser transformados por ella misma, o al final de cuentas, como dice la Escritura, que puedan ser convencidos por el Espíritu Santo de pecado, de maldad, de justicia y de juicio, y que al final de cuentas puedan ellos entregar su corazón a Dios. Nuestro anhelo y nuestro deseo de ver a estas personas rendidas a Cristo no se termina por ver que algunos por aquí y otros por allá rechacen al Señor, sino al contrario, seguimos orando por ellos para que el Señor en un momento determinado pueda hacer crecer esa palabra del Señor en su corazón y al final de cuentas pueda rendirse a los pies de Cristo. Así que, mis queridos amigos y hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente, que sea el Señor grandemente glorificado en su vida y que al final de cuentas, como yo les he dicho, podamos descubrir que abrimos nuestros ojos y nos encontramos en la presencia del Señor. Así que, si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Nos despedimos no antes sin dar gracias a Dios y que al final de cuentas el Señor se glorifique en nuestra vida. Y como siempre les he dicho, Cristo les ama y nosotros también. Así que el Señor nos siga dando vida para poder seguir estando junto con todos ustedes. Y una vez más, gracias, muchas gracias por tomar un poco de su valioso tiempo para estar con nosotros en estas clases en las cuales anhelamos y deseamos glorificar el nombre de Dios. Inclinemos nuestro rostro. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, tu verdad, Señor. Gracias por ser misericordioso con nosotros y darnos un día más de vida, Señor. Tu palabra dice que mientras hay vida,
hay esperanza. Y te doy gracias no solo por nosotros, Señor, que nos dan la oportunidad de predicar tu palabra, sino que te damos gracias por todas aquellas personas a las que tú les tuviste misericordia y les diste el respirar el día de hoy. Y el día de hoy pueden estar escuchando mi mensaje, o más bien tu mensaje a través de mí, o no solamente a través de mí, sino a través de aquellos siervos tuyos que están en tus iglesias, Señor, o que están pasando los mensajes a través de los medios sociales. A todos aquellos te damos gracias, Señor, porque le has dado la oportunidad de salvación para su alma, como dice tu palabra, hasta el día de hoy. Así que mientras hay vida, hay esperanza, y te damos gracias por la esperanza que le das a aquellas personas que aún no te conocen, pero que es posible que hoy te conocerán, otros te conocerán mañana, otros pasado mañana, y así sucesivamente, Señor. Seguirás añadiendo a tu iglesia todos aquellos que han de ser salvos. Y te damos gracias por ello, Señor. Te suplicamos también en tu misericordia, Padre, que a todos aquellos que estén sufriendo por la pérdida de un ser querido, que seas tú trayendo consolación a través de tu palabra, como lo hablamos hoy, Señor. Aquella consolación de que algún día veremos tu rostro, Señor. Por fin conoceremos qué color son tus ojos ahora, y podemos hasta preguntarte cuál era el color de tus ojos mientras estabas en la tierra. Podemos preguntarte cómo vestías, cuál era tu manera de verte, de mostrarte ante los judíos, de mostrarte ante la comunidad que parecía, como dice tu palabra, que tuviste misericordia y que eran personas que prácticamente eran como ovejas que no tenían pastor, y podías tú mostrarnos incluso cómo te verías ante aquellas personas después de haber sido resucitado. Y te damos gracias por esa esperanza, Señor, que tenemos en Cristo Jesús, esperanza que nosotros anhelamos en este momento que exista en los corazones de todos aquellos que estén sufriendo, Señor, para que puedan fortalecerse a través de tu palabra y saber que hay un propósito para nuestra vida, por el cual tú nos has permitido tener vida hasta el día de hoy. Gracias por todos ellos, Señor, y gracias a ti por llegar a sus vidas en este momento y ayudarles a que vivan para ti. Gracias, Padre amado. En cuanto a nosotros, nos seguimos dejando en tus manos, Señor, para que tú sigas recuperando nuestra salud, anhelando que pronto ya no tengamos necesidad, Señor, en este caso de estar sufriendo por la tos o cualquier otra situación en nuestra vida, pero que sabemos que mientras estemos en la tierra vamos a padecer alguna otra cosa, y más cuando lleguemos a la vejez, cuando las defensas de nuestro cuerpo sean más débiles que las que tenemos hoy en día. Pero que en todo eso sea tu nombre glorificado, no solamente en mí, sino en todos aquellos que nos escuchan en este momento. Gracias, Padre amado. Gracias por tu bendita palabra y por tu inmesurable amor hacia la humanidad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Que sea el Señor glorificándose en sus vidas. Y si Dios lo permite, pues nos estaremos viendo el próximo domingo. Así que hasta pronto, si Dios lo permite. ¿Quieres despedirte? Ven, 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 dile adiós a los hermanos. Ven, dile, que Dios les bendiga, dile. Dios los bendiga, hermanos. A ver, ya saliste, déjame ver si saliste, a lo mejor le moví mucho. Ahí está, ahora sí. Dile, Dios les bendiga, hermano, dile. Sí, que nos estamos preparando para ir a la iglesia. Así que, una vez más, que el Señor les continúe bendiciendo.